Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por seguir aquí con nosotros. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando correctamente? Sí, sí, sí. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a la sesión de hoy. Gracias por continuar aquí con nosotros. Gracias por seguir aquí trabajando y apoyando este proceso de capacitación y formación. ¿Vale? Perfecto, excelente. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. ¿Listo? Bien, entonces, permítanme unos minutos, por favor, y ya les comparto las normas internacionales, ya se las muestro. Unos segundos más, por favor. Y entonces vamos a empezar con la norma ISO 45001, que precisamente la estábamos hablando ayer, de la planificación y control operacional. ¿Listo? Permítanme unos segundos y vamos a iniciar aquí. Bien. Y luego vamos a ir en paralelo con la norma ISO 14001, ¿vale? Bien, permítanme unos segundos más, por favor. Ya les muestro las normas internacionales. Un minuto, un minuto. Y ahí está. Bueno, ok. Bien. A ver, a ver. Marta. Ah, vale, Marta, no te preocupes. Listo, yo le cambio el nombre. Si aparece todavía como segundo simulacro, listo, yo le cambio el nombre, mi querida Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu recomendación. Muchas gracias, Martica. Bien, bueno, entonces ahí estamos. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Bueno, entonces el día de ayer habíamos empezado ya a desglosar el capítulo 8, ¿cierto? Haciendo la aclaración de que efectivamente la planificación y la ejecución de las medidas de control operacional ahora van a depender de lo que defina cada norma. ¿Por qué? Porque precisamente la implementación de cada norma internacional se hace con el ánimo de cumplir con precisamente el objetivo, la esencia fundamental o el enfoque de cada norma internacional. Quiere decir que las medidas de control operacional se aplicarán de acuerdo con el enfoque de cada una de las normas que nosotros hemos venido estudiando hasta ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esas medidas de control operacional ahora van a hacerse y aplicarse de acuerdo con lo que la organización haya identificado o haya reconocido en relación con las circunstancias de riesgo y oportunidad y dependiendo de las acciones que se hayan formulado para el abordaje de riesgos y oportunidades, es decir, cuando se pongan en marcha esas acciones, es allí donde la organización, a partir de esa ejecución, es que aplicará estas medidas de control operacional. ¿Listo? Entonces, ayer precisamente estábamos hablando de la eliminación de las fuentes de peligro y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, en donde básicamente estas 5 etapas para intervenir o abordar los riesgos laborales, de acuerdo con la evaluación y valoración de esos niveles de riesgo laboral, pues la empresa formula acciones precisamente para abordar todos los factores de peligro de acuerdo con los resultados obtenidos en los niveles de riesgo o en la determinación de los niveles de riesgo laboral. Bien, bueno, ahora continuando con la norma ISO 45001, tenemos la gestión del cambio. Atentos y atentas, por favor, porque este estándar de la gestión del cambio ya lo habíamos hablado en el capítulo 6 desde la norma ISO 9001. ¿Sí recuerdan cuando hablamos de la gestión del cambio? ¿Me confirman, por favor?
¿Sí se acuerdan cuando hablamos de la gestión del cambio? Cuando estábamos terminando de revisar el capítulo 6 de las normas internacionales. ¿Sí recuerdan o no lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan, muchachos, o no? Bueno, recuerden ustedes que nosotros habíamos hablado, ¿sí? No se preocupen, tranquilos, yo con mucho cariño se los recuerdo. Cuando nosotros finalizamos de revisar el capítulo 6, les había mencionado a ustedes que hay un estándar en la norma ISO 9001 que hablaba precisamente de la gestión del cambio. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la gestión del cambio? Independientemente de que hablemos de la norma ISO 9001, 14001, 45001, en fin. Es decir, este es un requisito que es homólogo. En la norma ISO 9001 aparece como elemento sumamente importante dentro de la planificación del sistema de gestión, la gestión del cambio. En este caso, para las normas ISO 14001 y 45001, la gestión del cambio entra a convertirse en un elemento fundamental para ejercer control operacional sobre el desempeño de su sistema de gestión, y lo mismo ocurre con la norma ISO 22000. La gestión del cambio, ¿cierto?, se abordará como un aspecto relevante para la planificación del sistema de gestión. Bien, entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, la gestión del cambio entra a jugar un papel muy importante dentro de los sistemas de gestión. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros todas las normas internacionales con respecto a la gestión del cambio? Dentro y fuera de la organización pueden haber circunstancias que hagan que el sistema de gestión se siga desarrollando sin ningún problema o puede obstaculizar el normal desarrollo del sistema de gestión. ¿De acuerdo? Es decir, dentro y fuera de la organización suceden fenómenos que hacen que el sistema de gestión se tenga que adecuar a los efectos que puedan generar esos cambios dentro y fuera de la misma. Por ejemplo, en el entorno de la organización, cambios relacionados con la normatividad legal aplicable, bien sea en materia ambiental, en materia de calidad, en materia de inocuidad y seguridad de los alimentos, en materia de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Esos cambios, la organización tiene que estar muy atenta precisamente para, de acuerdo con lo que exijan los organismos de control las autoridades competentes, la organización se pueda acoplar a esas nuevas realidades o se pueda acoplar a las exigencias que hay en el entorno producto de los cambios en la normatividad legal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un cambio en el entorno relacionado con los requisitos legales, entonces la organización tiene que estar preparada y dispuesta para identificar esos cambios o básicamente reconocer los cambios o cuáles fueron los cambios o las causas que generaron esos cambios, analizar esas causas y formular las acciones pertinentes para adecuarse a esos cambios. Lo mismo sucede internamente. Por ejemplo, el aumento o disminución del número de trabajadores en una organización son cambios que puede perfectamente generar o bien sea efectos positivos o bien sea efectos negativos. Y esos efectos positivos y negativos tendrán influencia sobre el desempeño ambiental, el desempeño de seguridad y salud en el trabajo, en el desempeño en la calidad, pues el aseguramiento de la calidad y en la gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. Bien, entonces cambios internos o cambios que se materialicen dentro de la organización, la empresa tiene que estar en la capacidad de poder identificar esas causas de los cambios internos y externos, analizar esas causas y formular las acciones pertinentes para bien acoplarse a esas nuevas realidades si estamos hablando de cambios externos, o bien sea para tener control sobre los efectos o influencia que puedan generar los cambios dentro de la organización. Bien, entonces, ¿qué cambios podríamos observar en una empresa? Por ejemplo, de manera externa, podríamos hablar de los cambios en la legislación, ¿cierto? O cambios en los requisitos legales. Podríamos observar perfectamente el desempeño o comportamiento de la competencia. De hecho, ustedes saben qué significa benchmarking. Ustedes han tenido la posibilidad de
escuchar o saber qué es benchmarking? ¿Sí saben de qué se trata eso o no? Sí, ok, vale. El benchmarking básicamente consiste en observar el desempeño de la competencia y sobre ese desempeño de la competencia tomar elementos de referencia para mejorar nuestro propio desempeño. Básicamente consiste en eso, es decir, es cuando las empresas se comparan con sus demás competidores de acuerdo con su desempeño y esa información les sirve como materia prima para que la propia organización mejore su desempeño o tenga la posibilidad de tener una posición mucho más competitiva con respecto a las organizaciones que prestan o ejecutan o llevan a cabo la misma actividad económica. ¿Sí? Entonces, es muy probable que dentro de ese resultado de benchmarking, la organización pueda encontrar que su competencia está en un lugar mucho más favorable que ella misma o viceversa. Es posible que la organización con respecto a su competencia esté en una posición en un estado, en una posición deseable, ¿sí? Entonces, cambios como esos que se dan en el entorno de la organización, por ejemplo, la aparición de nuevas profesiones, la aparición de nuevos proveedores, la aparición de nueva tecnología, herramientas, etcétera, etcétera, son cambios a los que la organización tiene que estar muy atenta en materia ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo y seguridad e inocuidad de los alimentos, ¿de acuerdo? Para que pueda identificar y analizar las causas de esos cambios, ¿bien? Formule acciones para acoplarse a esas nuevas realidades. Entonces, aquí las empresas, por ejemplo, pueden hacerlo a través de todos los métodos de identificación y análisis de causas. Tenemos las siguientes: diagrama de Chicago o espina de pescado, árbol de causalidad, los 5 por qué, las 5 preguntas WH, lluvia de ideas, tormenta de ideas, cualquiera de esos métodos la empresa puede utilizar para abordar adecuadamente la gestión del cambio, pero sobre todo, tenerlo documentado, bien sea en un procedimiento instructivo, manual, protocolo, reglamento, política, etcétera, etcétera, en donde la organización deje absolutamente claro cómo identificará las causas de los cambios que suceden en su entorno y también dentro de su infraestructura, qué mecanismos o herramientas utilizará para analizar esas causas y finalmente cómo formulará, documentará y ejecutará las acciones respecto a esos cambios. Dentro de esos criterios de actuación, la empresa también tendrá que definir las responsabilidades o las autoridades en la gestión del cambio. Por ejemplo, ¿quiénes tienen la autoridad para presentar o formular medidas de actuación en relación con los cambios? Y segundo, ¿quiénes tienen la autoridad para aprobar y, valga la redundancia, permitir o autorizar la ejecución de esas actividades? Bien, obviamente, como en todo plan de trabajo o como en todo plan de acción, la empresa tendrá que establecer como mínimo, y ustedes ya saben lo siguiente: primero, qué acciones se van a ejecutar; segundo, los responsables de ejecutar esas acciones; tercero, las fechas o los plazos de ejecución de esas acciones; cuarto, los recursos que la alta dirección ha destinado para la ejecución de esas acciones; y quinto, cuáles serán los mecanismos para confirmar la eficacia de esas acciones. Todo plan de acción como mínimo debe tener esos 5 elementos o como mínimo deberá contener esa información. De ahí en adelante, la organización podrá implementar y ejercer control sobre las medidas que se hayan pretendido o se hayan formulado o definido o establecido como pertinentes para abordar la gestión del cambio. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, internamente también hay otras circunstancias de cambio que puede utilizar la organización o tener en cuenta al respecto, o fuentes de información para abordar o aplicar o generar cambios dentro de la organización. Por ejemplo, cuando se materialice un accidente de trabajo,
La organización tendrá que modificar o alterar las medidas de control, prevención y mitigación de riesgos laborales, por ejemplo, ¿sí? Las quejas, reclamos, sugerencias, denuncias que manifiesten los clientes en relación con el consumo, adquisición y consumo de productos y servicios. Bien. Otra, la forma o el estado de operación y disponibilidad de la maquinaria. Por ejemplo, ¿de acuerdo? El aumento o disminución de los colaboradores o el aumento o disminución en el número de trabajadores de la empresa. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Entre otros cambios que puede la organización ejecutar dentro de la misma. Aquí, ¿cuál es la invitación de las normas internacionales? Externamente, o los cambios en el entorno, la organización no tiene ninguna posibilidad de tener influencia sobre ellos. Es decir, quiero hacerles la siguiente pregunta. Si mañana, por ejemplo, aparecen nuevas reglamentaciones o leyes o decretos o resoluciones en materia ambiental, ¿sí? ¿Cuál sería la posición de la organización? Es decir, ¿la empresa podría tener influencia sobre esos cambios o simplemente la organización tendría que acoplarse a esos cambios? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, muy bien. Cuando hablamos de los cambios externos, las empresas o las organizaciones en general, la única opción que tienen es acoplarse a esas realidades, dado que las empresas no tienen ninguna influencia sobre ni los cambios ni la forma en la que se materialicen o se generen dichos cambios. En ese caso, la única opción es básicamente acoplarse a esas nuevas realidades y ya, no hay otra salida. En cambio, la empresa dentro de su infraestructura sí ejerce control sobre esos cambios. ¿Por qué razón? Porque la empresa es la que los genera. Quiere decir que aquí con respecto a la gestión del cambio, cuando se dan dentro de una empresa, la organización antes de generar el cambio tendrá que identificar las causas, analizar o las motivaciones que van a provocar el cambio, analizar esas motivaciones y proyectar los resultados que o los efectos que se esperan lograr con respecto a esos cambios y formular las acciones para asegurar que esos efectos deseados producto de los cambios que va a hacer la organización sean lo que la empresa espera. Entonces, en este caso, antes de pretender ejecutar o realizar un cambio, la organización tiene que identificar las motivaciones que impulsarían ese cambio, analizar esas motivaciones, proyectar los posibles efectos o resultados que puedan generar y sobre esa base formular las acciones sobre esos efectos positivos o negativos que se pueda materializar para tener control operacional sobre esos cambios. Por ejemplo, internamente las empresas pueden modificar los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces la organización, antes de tomar esa decisión, tendrá que, bueno, estudiemos las causas por las cuales nos llevan a modificar los puestos de trabajo. Por ejemplo, en las estadísticas de accidentalidad y ausentismo de los últimos 6 meses, nos hemos dado cuenta que hay muchos factores que están en el puesto de trabajo que van generando que esas estadísticas o esos registros vayan en aumento. Ah, perfecto, ok. Aquí tenemos una muy buena razón para modificar esos cambios, ¿sí? Las constantes quejas, denuncias, peticiones o solicitudes de los trabajadores debido a las características y condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. Perfecto, ese es otro argumento que puede tomar en cuenta la organización precisamente para cambiar o aplicar cambios o controles de ingeniería, por ejemplo, que generarían un cambio en el puesto de trabajo. Entonces, en ese caso, se identifican las causas o las motivaciones que llevarían a generar esos cambios, se analizan esas motivaciones y tercero, se proyectan los efectos positivos o negativos que se puedan generar y con base a eso la organización formula las acciones para lograr los resultados esperados según los cambios que desea generar o desea realizar o aplicar la organización. Eso con respecto a los cambios internos. Con respecto a los cambios externos o en el entorno, simple y sencillamente las empresas lo que tendrán que hacer es acoplar a esas realidades. Y eso es todo.
¿Les quedó claro este estándar de la gestión del cambio? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Recuerden, mis estimados estudiantes, la gestión del cambio para las normas ISO 9001 e ISO 22000 hacen parte fundamental de la planificación del sistema de gestión. En cambio, la gestión del cambio para las normas ISO 14001 y 45001 se asumirán como medidas de control operacional. En cualquiera de los dos casos, la actuación o el proceder para la gestión del cambio es exactamente la misma. Bien. Solo que en este caso, ¿de acuerdo? Solo que en este caso, eh, el proceder o el actuar con respecto a la gestión del cambio va a ser el mismo, bien sea que se establezcan como de interés para la planificación estratégica del sistema de gestión o bien sea como medida de control operacional, porque de todas maneras la gestión del cambio se abordará a partir de acciones y esas acciones generarán unos resultados, positivos o negativos, según cómo lo defina o lo perciba la organización. Y sobre esos resultados o sobre esos efectos positivos o negativos, la organización tendrá que formular acciones para abordar los efectos positivos y los negativos también. ¿Bien? Entonces, todo eso la organización lo tendrá que documentar o lo tendrá que establecer, llámese en un procedimiento instructivo, manual, etcétera, etcétera, tal y como se los acabo de explicar, para que esas acciones o esos criterios de actuación con respecto a los cambios internos y externos que tengan la posibilidad de materializarse o, bueno, internos y externos, entonces estas medidas queden totalmente comprendidas e interiorizadas por todos los colaboradores de la organización. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la gestión del cambio? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Lo mismo sucede cuando se vayan a formular, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede cuando se vayan a formular los planes de acción. Entonces, los planes de acción, como lo hemos hablado en este estándar del control operacional, ¿cierto? Haciendo alusión a la planificación y control operacional, todas esas acciones o ese plan de acción se podrá materializar en un diagrama de Gantt, en un programa de actividades, como les mostraba a ustedes ayer, en un plan de trabajo, como lo quiere organizar la empresa o como lo quiere establecer la organización. Lo importante, ¿sí? Lo importante es que básicamente esas acciones queden establecidas, estratégicamente planificadas, documentadas para que la organización pueda asegurarse de que se ejecuten esas acciones y a través de ese control operacional se puede evaluar la eficacia de dichas acciones. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Por qué siempre se habla de documentar, implementar y mantener? ¿Siempre es posible o hay que hacerlo sí o sí? James, a ver, mi hermano, a estas alturas de la vida o a estas alturas del partido, ustedes deben saber que un sistema de gestión se materializa así. Es decir, un sistema de gestión para poderlo implementar se tiene que documentar porque las palabras en el aire quedan en el aire. Pretender que una persona, por ejemplo, ejecute cierto procedimiento para ciertas operaciones y se lo transmitamos de manera verbal, ¿cierto? Ustedes bien saben que nosotros los seres humanos somos universos completamente distintos uno del otro. Cada uno percibe la vida según sus sensaciones. Cada uno tiene una cosmovisión de lo que lo rodea. ¿De acuerdo? Es decir, sin ir más lejos, cada uno de ustedes tiene mayor tolerancia a la frustración que otras, por ponerles un ejemplo. Muchos de nosotros somos más apacibles y otros son más reactivos. Por ejemplo, unos son más pacientes y otros son más impulsivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa cantidad de factores humanos,
al transmitirse información que pretende establecer un proceder para la ejecución de tareas y actividades dentro de un sistema de gestión, esto cabría o esto permitiría que esas acciones se interpreten y se asuman de maneras totalmente diferentes. Para evitar eso, todos los criterios de actuación se tienen que documentar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se documente eso, hay que ponerlo en marcha porque las acciones tampoco se pueden quedar en el papel o las acciones tampoco se pueden quedar simplemente en un documento. Hay que darle la trascendencia que exigen las normas internacionales para que haya gestión. La palabra gestión significa actuemos para conseguir unos resultados. Y como se los he dicho anteriormente, los resultados no son intenciones o no nos limitamos al hecho de formular o presentar intenciones. Los resultados hay que hacerlos tangibles. ¿Y cómo se hacen tangibles? Actuando. Ahí es cuando hablamos de implementación. Y como ya se los he dicho a ustedes, la idea es que los sistemas de gestión sean eternos. La idea es que los sistemas de gestión perduren en el tiempo. Por eso hablamos de mantenimiento. Me hice entender, mi querido James, y para todos, ¿me confirman, por favor? Sí me hice entender con lo que les acabo de decir. Además, vale, con gusto, James, además, en un proceso de auditoría, como se los dije al principio y como ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9, a ver, venga, les adelanto un poco el ejercicio que uno hace como auditor, haciendo un pequeño paréntesis para complementar lo que le respondía a mi querido compañero James. Miren, uno como auditor, cuando realiza una auditoría, valga la redundancia, o cuando realiza la evaluación de un sistema de gestión, hace tres cosas, en resumidas cuentas. ¿Sí? En resumidas cuentas. Héctor, ya se los expliqué, ¿vale? Eso ya se los expliqué, mi querido Héctor, pero con gusto ya se los recuerdo. Miren, uno como auditor hace tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera, uno como auditor escucha. ¿Sí? Es decir, uno a los auditados les pregunta por qué sí, por qué no, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, qué instrumentos o recursos utilizan para hacer eso que hacen, cada cuánto lo hacen. Escuchamos el testimonio que nos entrega a nosotros el auditado. Primero. Segundo, nosotros observamos todo alrededor. ¿Qué observamos? Conductas, comportamientos, actitudes, aptitudes, los movimientos que se dan, etcétera, etcétera. Nosotros los auditores escuchamos y nosotros los auditores observamos, ¿de acuerdo? Y también nosotros comparamos. ¿Qué comparamos? Los testimonios y lo que nosotros observamos con las evidencias de auditoría, ¿de acuerdo? Y es ahí donde uno genera los hallazgos y conclusiones de la auditoría, porque uno como auditor no se basa solamente en lo que encuentra en las evidencias. Recuerde que la información se puede documentar en el papel, en un video, en un audio, en PowerPoint, una base de datos de Excel, una presentación, una fotografía, en fin, pero también dentro de la información o los insumos que uno solicita como auditor está el testimonio de las personas y lo que observa en la organización. Bien, con todos esos insumos, uno lo compara con lo que le entrega el auditado en esas evidencias de auditoría y es ahí donde uno concluye o uno genera los hallazgos y dice, aquí sí, de acuerdo a lo que vi, de acuerdo a lo que escuché y el resultado de la comparación de todo lo que les acabo de decir, puedo concluir o puedo determinar efectivamente el sistema de gestión en este aspecto estaría conforme o funcionando según lo que dicen las normas internacionales o diríamos todo lo contrario. Entonces, repito, nosotros los auditores escuchamos, observamos y comparamos. Y básicamente esos tres pasos los hacemos en cuestión de segundos o minutos para luego generar los hallazgos de auditoría y poderlos soportar, poderlos argumentar y obviamente documentar para que al final del ejercicio de auditoría
hayamos consolidado todos esos hallazgos y así tengamos los insumos necesarios para poder decir con total certeza o poder dictaminar con total certeza el desempeño de un sistema de gestión. Me hice entender, mis queridos estudiantes, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Vale. Y para recordarle a mi querido compañero Héctor Humberto Romero, Héctor, este estándar de la gestión del cambio, ya se los, o para la documentación o evidencia de esa gestión del cambio, se las recuerdo. La organización debe definir o debe elaborar, llámese procedimiento instructivo, manual, protocolo, reglamento, etcétera, en donde contenga los criterios de acción o las acciones que se van a realizar para identificar las causas o motivaciones que generan los cambios dentro y fuera de la organización. Segundo, qué técnica o metodología va a utilizar la organización para el análisis y evaluación de esas causas. Tercero, que a través de ese mismo método puedan proyectar o puedan generar los efectos positivos y negativos que podrían materializarse en el sistema de gestión producto de esos cambios. Y por último, establecer la metodología para abordar esos efectos positivos y negativos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos observar como mínimo en ese procedimiento instructivo, manual, reglamento, protocolo que define la organización con respecto a la gestión del cambio. Me hice entender, mi querido compañero Héctor Humberto, y para todos, a todos les quedó claro lo que les acabo de decir. Bueno, muy bien, vale, perfecto. Entonces, eso con respecto a la gestión del cambio. ¿Listo? Bien. Por lo tanto, este es un estándar que es homólogo a todas las normas internacionales. Como les decía, lo que pasa es que en unas normas aparecen en unos estándares, ¿cierto? En la planificación, por ejemplo, y otras lo asumen como medida de control operacional, pero el accionar o la esencia del estándar o las exigencias del estándar son exactamente las mismas. Así que no hay ningún problema por ese lado. Bien. ¿Están observando? Me confirman, por favor, el estándar 8.1.4 denominado compras. ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del control sobre los proveedores? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del control de los proveedores o el control sobre los proveedores que lo vimos a través de la norma ISO 22000? Bien. Entonces, este estándar, yo les había dicho a ustedes, en la norma ISO 22000, por ejemplo, aparece en el estándar 7.1.5. En la norma ISO 9001 aparece en el estándar 8.4. En la norma ISO 45001 aparece en el estándar 8.1.4 y para la norma ISO 14001 no aparece en un estándar, pero dentro del estándar de la planificación y control operacional, las empresas tienen que determinar y establecer los requisitos, estrategias y mecanismos para seleccionar los proveedores, evaluar y reevaluar su desempeño y establecer los canales de comunicación para asegurar un tránsito o para asegurar una transmisión y recepción de la información de manera absolutamente transparente y sin ningún tipo de obstáculo, ¿de acuerdo? Entonces, este estándar de las compras o relacionado con las compras ya lo mencionamos. ¿Alguien tiene pregunta con respecto a ese estándar? Recuerden que cuando lo vimos desde la norma ISO 22000, les expliqué y les informé de cuáles eran las evidencias, ¿sí? De cuáles eran las evidencias que tenían que, o nosotros, los formuladores y auditores, tenemos que asegurar. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor?
Ok, entonces, pregunto de nuevo, ¿alguien tiene inquietudes con respecto a este estándar? Repito, en la norma ISO 9001 aparece el estándar 8.4 que se llama control sobre los procesos y servicios, procesos, productos y servicios suministrados externamente y hacen parte del control operacional. Estándar 8.4. En la norma ISO 45001 aparece en el estándar 8.1.4, compras, así se llama. La norma ISO 14001 no aparece ningún numeral, sino que se asume dentro de la planificación y control operacional. Es decir, aparece dentro del estándar 8.1 denominado planificación y control operacional. Y en la norma ISO 22000 aparece dentro del capítulo 7 de los recursos, en el estándar 7.1.5, denominado control de los o procesos, productos y servicios suministrados externamente. Bien, entonces es un requisito homólogo y aparece en distintas ubicaciones de las normas internacionales, pero las exigencias son exactamente las mismas. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Bien. Entonces, pregunto, ¿podemos avanzar o alguien tiene preguntas con respecto a ese estándar de las compras? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Ok, listo. Vamos a avanzar entonces. Bien. Y llegamos a la preparación y respuesta ante emergencia. Aquí estamos. Uno minuto, por favor. Ahí estamos. Atentos y atentas, por favor, porque aquí vamos a hablar de la preparación y respuesta ante emergencias, que este también es un estándar homólogo a las normas internacionales. ¿Por qué razón, mis estimados estudiantes? Porque en materia ambiental y en materia de seguridad y salud en el trabajo, una emergencia puede tener efectos sobre las personas, las instalaciones y los recursos, bueno, los medios de sustento y también sobre el medio ambiente. Por ejemplo, un incendio forestal provocado por la organización perfectamente podría perjudicar a las personas, no solo a sus colaboradores, sino a la comunidad en general. Recuerden ustedes que con respecto a la seguridad, salud y bienestar de la comunidad en general, las empresas son solidariamente responsables. Sin ir más lejos, por ejemplo, en las empresas constructoras deben tener en cuenta, muy en cuenta, los vecinos de las obras de construcción, ya que el ruido, las emisiones, los gases, los vapores, en fin, podrían provocar un malestar a la salud, bienestar y seguridad de las personas, tanto de los transeúntes como de los vecinos del proyecto. Entonces, no solo tendríamos en cuenta la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores de la organización, sino también de los vecinos y de los transeúntes de las obras. Por ejemplo, cuando se llevan a cabo obras de construcción, las empresas, cuando la obra de construcción, digamos, está en medio de la ciudad o de la urbe, ¿sí? En donde hay un tránsito importante de vehículos, las organizaciones como medidas para garantizar la seguridad, salud y bienestar de todos los que transitan alrededor del proyecto, se tiene que establecer, por ejemplo, un plan de manejo del tránsito, es decir, una estrategia para que tanto los ciudadanos o los transeúntes y los vehículos que estarían en el área o zona de influencia de la obra o el proyecto de construcción puedan transitar sin ningún problema, evitando a toda costa la posibilidad que vaya a materializarse un accidente y pueda afectar a los ciudadanos en esas circunstancias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, salud y bienestar, no solo hablamos de los colaboradores de la organización, sino que también hablamos de la seguridad, salud y bienestar de la comunidad en general. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que cualquier circunstancia de emergencia puede perjudicar tanto a los colaboradores de la organización, a la propia estructura de la empresa o las edificaciones
o los sitios, inclusive las instalaciones de sus clientes o terceros, una emergencia provocada por la organización, ¿sí? Puede comprometer o perjudicar la infraestructura de las instalaciones es decir, sus propias instalaciones o la de terceros, puede comprometer los recursos o los medios de sustento, por ejemplo, pueden perjudicar maquinarias, equipos, herramientas, vehículos, dispositivos, aparatos, en fin. Y también puede perjudicar la continuidad de sus procesos, porque cuando ocurre una emergencia, digamos que técnicamente hablando, la definición de emergencia es aquella circunstancia esporádica, perdón, inesperada, cuyo impacto y la severidad de o el alcance y la severidad de sus consecuencias exige la respuesta inmediata, mancomunada, colaborativa y coordinada de todas las organizaciones. Por ejemplo, si se llega a materializar un derrame de sustancias provocado por la propia organización, ¿cierto? Necesita una reacción inmediata, oportuna, mancomunada, colaborativa y coordinada para contener el derrame. Bien, debido a los efectos o impactos que pueda generar en la seguridad, salud y bienestar de las personas que están dentro del área del derrame y también las de la comunidad y por supuesto todos los efectos ambientales que puedan desencadenar esas circunstancias de emergencia. Bien, entonces por eso tanto la norma ISO 45001 como la 14001 hablan de prepararse y responder ante una emergencia. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. Bueno, ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa prepararse y qué significa responder ante una emergencia? Este estándar se divide en dos partes, prepararse y responder, así de sencillo. Vamos a hablar del primero. ¿Qué significa prepararse? Las empresas, según las normas ISO 45001 y 14001, tienen que determinar y establecer como mínimo los siguientes criterios de actuación. La documentación de los criterios de actuación para la preparación y respuesta ante emergencias es lo que comúnmente llamamos plan de emergencias. Si han escuchado eso, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Todas las medidas y criterios de actuación en relación con las circunstancias de emergencia es lo que nosotros llamamos plan de emergencias. En algunos países se llama plan de emergencias, en otros países se llaman plan de preparación y respuesta ante emergencias, en fin, pueden recibir muchos nombres, pero en esencia corresponde a ese procedimiento instructivo, manual, reglamento, protocolo para responder, prepararse y responder ante una emergencia. Entonces, lo que dicen las normas internacionales es que ese documento, ¿sí?, debe contener como mínimo la siguiente información para prepararse ante una emergencia. Primero, las organizaciones tienen que identificar las amenazas, es decir, las amenazas tienen tres orígenes: humanos, o también conocidas como antropogénicas, naturales y relacionadas con circunstancias de índole social o sociopolítica. Me explico. Cuando nosotros hablamos de las amenazas naturales, son precisamente a los fenómenos naturales que puedan ocurrir donde se encuentra la organización o los fenómenos naturales que tengan la posibilidad de materializarse en la zona donde la organización está ejecutando sus operaciones. Fenómenos naturales como lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, tsunamis, tornados, deslizamientos, movimientos telúricos, inundaciones, desbordamiento, deslizamientos, derrumbes, etcétera, etcétera. Todo lo que obedezca a los ciclos de nuestra madre naturaleza se considera como una amenaza porque
Cuando ocurren estas circunstancias de emergencia, podrían tener un alcance importante y la severidad de sus consecuencias sería altísima. Entonces, cuando sucedan este tipo de emergencias, la organización tendrá que responder oportuna, mancomunada, colaborativa y coordinadamente. Entonces, para que la organización se pueda preparar adecuadamente para responder ante una emergencia, lo primero que tiene que hacer es identificar las amenazas. Entonces, repito, tenemos las amenazas naturales, tenemos las amenazas antropogénicas, es decir, aquellas amenazas que se puedan desencadenar producto de las operaciones que lleve a cabo la organización o producto de la ejecución de los procesos que lleve a cabo la organización, y luego aquellas que estén relacionadas con la situación pública o el orden público presente en la zona o área de influencia donde la organización esté llevando a cabo sus operaciones. En eso consiste la identificación de las amenazas para poderse preparar. Hasta ahí me dice entender, me confirman, por favor. ¿Listo? Entonces, para prepararse ante una emergencia, lo primero que se debe hacer es identificar las amenazas. Bien, bueno. En segundo lugar, la organización, cuando ya tiene identificadas las amenazas, ahora viene el debido proceso de la determinación del nivel de vulnerabilidad. Es decir, la empresa a partir de yo les voy a compartir un plan de emergencias para que ustedes lo puedan ver, lo puedan observar, tiene que implementar alguna medida para determinar qué tan expuestos o qué tan vulnerables estarían las personas, la infraestructura y los medios de sustento y sus procesos. Ahora, incluyase el medio ambiente. Bien, en ese análisis de vulnerabilidad, la organización, a partir de las amenazas identificadas, ahora lo que tiene que hacer es determinar qué tan expuestos o qué tan vulnerables estarían las personas, ¿sí? Los recursos o la infraestructura en general, ¿cierto? Incluyendo los recursos de infraestructura en general, llámese edificaciones, equipos, herramientas, vehículos, maquinarias, aparatos, etcétera. Y también qué tan expuestos están sus procesos, porque cuando se materializa una emergencia, es absolutamente probable que los procesos se detengan o de alguna manera los procesos se interrumpan debido a esa emergencia. Entonces la organización lo que tiene que hacer es saber qué tan expuestos o qué tan vulnerables estarían los procesos ante esa situación de emergencia. Y ahora incluyase el medio ambiente, es decir, qué tan expuestos estarían los ecosistemas, los recursos y entornos naturales a esas circunstancias de emergencia. Por ejemplo, supónganse ustedes que la organización dentro de la identificación de las amenazas determinó como, por ejemplo, lluvias eléctricas o lluvias torrenciales o tormentas eléctricas. Entonces, en el análisis de vulnerabilidad, y eso tiene que hacerse por cada componente, es decir, personas, procesos, recursos de infraestructura y medio ambiente, tiene que hacerse por cada uno. Entonces, con eso determinará qué tan vulnerables o susceptibles estarían las personas, los procesos, los recursos de infraestructura y el medio ambiente a esa amenaza. Bien, a partir de un ejercicio de evaluación cualitativo y cuantitativo, bien, para poder determinar el grado de exposición o vulnerabilidad al que estarían estos factores. Entonces, lo que tienen que hacer ahora las empresas es por cada una de estas amenazas evaluar o determinar cualitativa y cuantitativamente el grado de exposición o de vulnerabilidad que tendrían ante esas amenazas, repito, las personas, los recursos de infraestructura, los procesos y ahora el medio ambiente. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo?
hay varias metodologías para análisis de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Sí, ¿cuál otras? James, en el mercado ustedes pueden averiguar o por internet ustedes pueden averiguar diversos métodos de evaluación de vulnerabilidad. De hecho, en cada país, precisamente, para que las empresas puedan establecer de manera correcta los planes de emergencia, cada país adopta su propio método de evaluación de vulnerabilidad o establece su propio método para implementar, para estructurar, formular y ejecutar un plan de emergencias. Entonces, en Colombia hay unos métodos determinados, en Venezuela hay otros, en Ecuador hay otros, etcétera, etcétera. Dado que las empresas, por normativa legal o por requisitos legales, está obligada a prepararse y responder ante una emergencia, precisamente por el alcance y la severidad de las consecuencias que podría tener una circunstancia de emergencia en las personas, recursos de infraestructura, en los procesos y el medio ambiente. ¿Listo? Bien. Entonces, ustedes pueden averiguar el método para la formulación o llevar a cabo el análisis de vulnerabilidad según el país donde ustedes se encuentran. El plan de emergencia es lo mismo que el plan de gestión de riesgos, no, James, son dos cosas totalmente diferentes. El plan de preparación y respuesta ante emergencias es el plan que se formula para abordar emergencias. Nosotros, en términos técnicos, ya no hablamos de riesgos, sino que hablamos de amenazas, porque las amenazas, así como los riesgos, tienen la posibilidad de perjudicar, en este caso, las personas, los recursos de infraestructura, los procesos y el medio ambiente. Ya dentro de un plan de emergencias no lo tenemos como plan de gestión de riesgos, sino lo tenemos como plan de emergencias, porque no estamos hablando de riesgos, sino estamos hablando de lo que causaría una emergencia, que son las amenazas. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces, como les decía, las organizaciones pueden adoptar la metodología que se está implementando en su país precisamente para la evaluación o la determinación del nivel de vulnerabilidad. Cuando se haya determinado el nivel de vulnerabilidad, ahora viene el tercer componente. ¿Cuál es el tercer componente? A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de vulnerabilidad, ahora la empresa tendrá que determinar el nivel de riesgo, es decir, qué tan probable, según el nivel de vulnerabilidad obtenido, qué tan probable es que las amenazas sucedan y qué tan severas serían sus consecuencias, ¿de acuerdo? Según el análisis de vulnerabilidad. Por ejemplo, si dentro de las amenazas para el medio ambiente se detecta la posibilidad, así como lo pudimos haber detectado en la identificación de aspectos e impactos ambientales, ahora, lo que hay que determinarse acá en la definición del nivel de riesgo es saber qué tan probable es que esa situación de emergencia, ese derrame, por ejemplo, de sustancias químicas o peligrosas, qué tan probable es que ese derrame suceda y segundo, qué tan severas serían sus consecuencias. Sus consecuencias sobre quién, las personas, el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando se haya definido el nivel de vulnerabilidad o se haya establecido cualitativo y cuantitativamente el nivel de vulnerabilidad, ahora lo que viene a continuación es la determinación del nivel de riesgo para saber, según el nivel de vulnerabilidad, qué tan probable es que las amenazas sucedan y qué tan severas serían sus consecuencias. Entonces, para prepararse ante una emergencia, la organización lo primero que tiene que hacer es identificar las amenazas, determinar o llevar a cabo el análisis de vulnerabilidad sobre los elementos que ya les expliqué y luego determinar el nivel de riesgo. Con esa información, la organización ahora ya tiene todas las herramientas suficientes para prepararse ante una emergencia. Conoce sus amenazas, conoce la posibilidad de que, o el grado de probabilidad que puedan materializarse y también conoce la severidad de sus consecuencias. Eso significa prepararse. Ahora bien, la organización, con base a esos resultados, tendrá que ejecutar medidas de prevención, es decir, ejecutar medidas para detectar los focos que puedan provocar circunstancias de emergencia e inmediatamente actuar sobre esos focos de emergencia. Por ejemplo,
La más común es la realización de inspecciones, ¿sí? Entonces, dentro de la etapa de preparación para una emergencia y con el ánimo de evitar que esa emergencia suceda, la organización podrá llevar a cabo actividades como las inspecciones, mediciones higiénicas y ambientales, por ejemplo, en aquellas empresas donde exista la posibilidad de que se acumulen gases y vapores producto de las operaciones de la organización, estar controlando esa acumulación o esa atmósfera peligrosa y volátil, como técnicamente se le conoce, a través de un explosímetro, es decir, un dispositivo que puede medir la cantidad de gases acumulados en ciertas áreas, para asimismo actuar e intervenir esa situación o intervenir la acumulación de gases para intervenir esa situación y evitar a toda costa que se pueda desencadenar una emergencia, una explosión, un incendio, un derrame, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las medidas de preparación, también la organización tiene que llevar a cabo acciones para identificar los focos de esas amenazas y con eso poder actuar inmediatamente sobre esos focos de emergencia y con esto evitar que las circunstancias de emergencia o las circunstancias de emergencia identificadas se puedan materializar. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? Vale, con gusto, mi querido James, con todo gusto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ok, listo. Ahora, ya con esta etapa de la preparación, ahora viene la respuesta. ¿Bien? Correcto, Edna. Ya voy para allá. Ahora viene la etapa de respuesta, es decir, ustedes bien saben que las amenazas son hechos inesperados, hechos súbitos, hechos que absolutamente nadie se espera o que pueden ser provocados por la falla de ciertas medidas de control, etcétera, etcétera. Dado que, como todos ya sabemos, los sistemas de gestión no son perfectos, los sistemas de gestión no son estructuras o mecanismos que funcionen de una manera perfecta, o de lo contrario, no estaríamos hablando ni de planeación ni de control operacional, mucho menos, sino que simplemente se hablarían de unas etapas, unos pasos en donde el sistema de gestión se pone en marcha y ya, asumiéndose que el sistema de gestión es suficientemente perfecto como para que alguien o la empresa se tome la molestia de llevar a cabo control operacional, como se los he dicho a ustedes. Pero como eso no sucede, entonces las circunstancias de emergencia pueden aparecer en cualquier momento, según el nivel de riesgo, según el nivel de vulnerabilidad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que exigen las normas internacionales? La organización tiene que estar preparada, es decir, tiene que estar dispuesta a responder ante una emergencia. Si la organización dentro de sus amenazas identificó, por ejemplo, los deslizamientos de tierra como una circunstancia de emergencia, ante la primera señal de un derrumbe o de un deslizamiento de tierra, la organización ya tiene que actuar, es decir, tiene que responder. Ante la mínima señal que se considere como la posibilidad de que se pueda materializar un derrumbe, un deslizamiento o un colapso de una estructura de la madre naturaleza, inmediatamente la organización tendrá que actuar, es decir, responder. Y así con todas y cada una de las amenazas identificadas en la etapa de preparación. Entonces, ¿eso qué significa? La organización, para poder responder ante una emergencia, primero tiene que constituir una estructura organizativa. Es decir, la organización tendrá que constituir las famosas brigadas de emergencias o comité de respuesta ante emergencia, en donde esa infraestructura tiene que estar encabezada por un líder de emergencias y luego asignarse un coordinador de acuerdo con las emergencias que se puedan materializar. Por ejemplo, un coordinador para atender una o para que las brigadas de emergencia, los comités de respuesta ante emergencias
puedan intervenir un incendio, por ejemplo. Segundo, un coordinador encargado de asegurar el suministro de primeros auxilios con su respectiva brigada de emergencia o con su respectivo equipo de trabajo, garantizar el suministro de primeros auxilios a las personas afectadas. Tercero, un coordinador y el equipo de trabajo, la brigada de emergencia, encargados de evacuar y rescatar o dirigir a los afectados o lograr la evacuación y rescate de los afectados, ¿de acuerdo? Y por último, el coordinador y la brigada de emergencias encargados de la comunicación, es decir, en caso tal de que se requiera la ayuda de los organismos de socorro, como lo sería, por ejemplo, los bomberos, la Cruz Roja o cualquier organismo de socorro presentes en sus países, ellos sean los encargados de inmediatamente solicitar ayuda y socorro para que mancomunadamente tanto las brigadas de emergencia como los organismos de socorro entren a responder o actuar ante esa emergencia. Entonces, lo primero que tiene que hacer la organización es constituir la estructura organizativa que va a responder ante esas circunstancias de emergencia. Dentro de la determinación de la estructura organizativa, la empresa también tendrá que formular las acciones que va a ejecutar cada una de estos roles o las acciones o tareas que tendrán que ejecutarse antes, durante y después de una emergencia. Eso es lo que se conoce como los famosos PONS o procedimientos operativos normalizados. Esos procedimientos operativos normalizados estarán dirigidos a explicarle no solo a las brigadas de emergencia, sino también a los colaboradores de la organización qué hacer antes, durante y después de una emergencia. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de esos procedimientos operativos normalizados, todos los brigadistas tendrán completamente claro, ¿sí? Sí, María Camila, yo tengo varios ejemplos de PONS. Dentro del plan de emergencias que les voy a compartir, ahí tengo ejemplos de PONS, no se preocupen, o de procedimientos operativos normalizados. En esos procedimientos operativos normalizados se les explicará a los colaboradores de la organización, como también a los brigadistas, qué tienen que hacer y cuáles son sus o cuáles son los niveles de autoridad dentro de una situación de emergencia. ¿De acuerdo? Porque qué implica actuar de manera mancomunada, coordinada y colaborativa? Que todos tengan claro, ¿cierto? El rol o las tareas que van a ejecutar durante la emergencia y saber quiénes tienen la autoridad sobre la actuación de esas emergencias, porque no todos los colaboradores o los brigadistas tienen que actuar al tiempo, hay que hacerlo de forma organizada, hay que hacerlo de forma estructurada. ¿Listo? Entonces, dentro de ese plan de emergencias o dentro de ese, bueno, dentro de esa estructura organizacional para la respuesta ante emergencias, todos tienen que tener absolutamente claro sus roles, responsabilidades y autoridades dentro de una emergencia. Ya todos tienen que estar adecuadamente ubicados en esa estructura organizativa que es la que se va a aplicar en caso tal de que se llegue a materializar una emergencia. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez definida esa estructura organizacional, ¿sí? Una vez se tenga claro esa estructura organizacional, entonces ahora, y donde todos tengan claro las roles, responsabilidades, autoridades y tengan absolutamente claro los procedimientos operativos normalizados, la organización también tendrá que dotar a estas brigadas de emergencia, es decir, entregar los equipos necesarios para actuar o responder ante una emergencia. Por ejemplo, estaríamos hablando de extintores para controlar un fuego y para eso hay diversos tipos de extintores según el tipo de fuego, es decir, hay fuegos que se pueden provocar de papel, la madera, plástico, etcétera, del cartón y se puede aplicar cierto químico, cierto agente químico para controlar ese fuego. Los fuegos que provengan de combustibles o fuegos químicos tienen asignado cierto tipo de extintores. Algunos se controlarán con agentes químicos,
otros se controlarán con agua, en fin, ¿bien? Entonces, dependiendo del tipo de fuego que se pueda materializar en la empresa, entonces se determinarán el tipo de extintor o equipo para la extinción de los fuegos o incendios que se pueden materializar. También la organización tendrá que dotar a las brigadas de emergencia o los equipos o comités para la respuesta ante emergencia de las camillas, ¿bien? Es decir, las camillas para poder evacuar, rescatar y evacuar a todas las personas afectadas en la emergencia, como también tendrán que dotar de los botiquines para el suministro de primeros auxilios. Eso significa que la organización tendrá que asegurarse de que esos equipos para la respuesta ante emergencias estén siempre disponibles. Por lo tanto, periódicamente la organización tendrá que evaluar el estado de operatividad y disponibilidad de esos equipos. Quiere decir que la empresa podrá perfectamente ejecutar inspecciones periódicas a las camillas, a los botiquines y a los insumos que están contenidos en los botiquines para el suministro de primeros auxilios, a las inspecciones que se tengan que realizar a los extintores para asegurarse que el extintor está en disponibilidad de utilizarse en cualquier momento, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, la organización también tendrá que asegurarse, por ejemplo, de que estén en estado de disponibilidad y operatividad las salidas de emergencia, que dentro de la organización estén señalizadas todas las rutas de evacuación, que aquella puerta o acceso considerado como una salida de emergencia esté debidamente etiquetado o identificado. Si la organización tiene la posibilidad de adquirir extintores de humo, perfecto, no hay ningún problema. Las organizaciones también deben asegurarse de un sistema de alarma o alerta, por ejemplo, es decir, que todos los colaboradores de la organización sepan que al momento de materializarse una emergencia, sepan en dónde está la alarma para avisar precisamente esa emergencia, ¿de acuerdo? ¿Dónde están los equipos para la extinción de fuegos? Correcto, mi querido Luis Miguel. En fin, bien, entonces la idea es que la organización pueda dotar de recursos a estos comités o brigadas de emergencia, y esto no es que sea algo opcional, sino es que es por ley, es decir, por requisito legal las empresas tienen que dotar a sus comités o brigadas de emergencia para que puedan responder adecuadamente ante una emergencia. ¿Listo? Hasta ahí les quedó claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Entonces, todo lo que les he dicho a ustedes es lo que como mínimo debe contener un plan de emergencias. Y finalmente, como estamos en una etapa de control operacional, las empresas tendrán que evaluar la eficacia del actuar de los comités de brigadas de emergencia y también el actuar de los colaboradores ante una situación de emergencia. Y es allí donde aparecen los simulacros de emergencia. Entonces, dentro de ese plan de emergencias, las empresas tendrán que contemplar cuántos simulacros se harán en el año, por ejemplo, y qué tipo de emergencia se pretenderá simular y evaluar en ese, valga la redundancia, ejercicio de, sí, conocido como simulacro de emergencias. ¿Listo? Entonces, según las amenazas, análisis de vulnerabilidad, la infraestructura y demás, la organización tendrá que determinar o de una vez programar, planificar la realización de al menos una vez al año o como mínimo un simulacro. Normalmente las empresas buscan evaluar el desempeño de los comités de brigadas de emergencia y de los colaboradores ante una emergencia a través de la simulación de dos circunstancias de emergencia. Por ejemplo, hay organizaciones que dicen, bueno, hoy vamos a evaluar el desempeño de las brigadas de emergencia y los colaboradores cuando suceda un incendio, ¿cierto? Obviamente en condiciones controladas, simuladas y controladas. Y vamos a ver, en ese mismo incendio, perfectamente puede ocurrir un accidente. Puede haber una persona o varias personas lesionadas. Entonces, van a evaluar la capacidad de reacción de los comités o brigadas encargados de controlar los incendios y de los comités o brigadas encargados de evacuar y rescatar a las personas de ese posible incendio o de lo que esté provocando el incendio, y también evaluar la reacción de las personas encargadas de suministrarle primeros auxilios a las personas afectadas o lesionadas. Bien, entonces
Es común ver en las organizaciones que en una sola circunstancia o en un solo simulacro de emergencia se puedan evaluar varias emergencias simultáneamente y eso es absolutamente factible. La idea es que en la ejecución de ese simulacro se documente, ¿cierto? Y sea sometido a un proceso de evaluación precisamente para tomar las decisiones en relación con el desempeño de los comités o brigadas de emergencia. ¿Y para qué se hace eso? Precisamente para formular acciones o tomar decisiones en relación con el desempeño de estos equipos de trabajo y tomar las medidas pertinentes para mejorar continuamente su desempeño y lograr que cada vez más estas personas o equipos de trabajo estén siempre disponibles para responder ante una emergencia. Bien. Adicional a eso, la organización podrá entregarle a los comités o brigadas de emergencia toda la información pertinente para capacitarlos, formarlos y entrenarlos periódicamente. Y luego esas actividades de capacitación e información, ponerlas a prueba en una circunstancia o en una simulación de una emergencia o en un simulacro de emergencia. Y eso le permite a la organización poder evaluar objetivamente el desempeño de estos equipos de trabajo y de los colaboradores en general para luego tomar las decisiones y formular las acciones y ejecutarlas para asimismo mejorar continuamente el desempeño tanto de los colaboradores de la organización como de los comités o brigadas de emergencia. Y eso, en términos generales, es lo que debe contener un plan de emergencias o un plan de preparación y respuesta de emergencias. Obviamente, eso tiene que estar documentado con todo lo que les acabo de decir. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Bien, ok. Sí, Rubén, con muchísimo gusto. Con todo gusto, yo les puedo compartir un ejemplo de plan de emergencia. No se preocupe que yo se los comparto. ¿Listo? Bien. Bien, muchachos. Ahora, el capítulo 8. Profe, ¿el simulacro se debe anunciar a todos los colaboradores o se puede hacer imprevisto? Eduardo, el simulacro, es decir, según la programación, la empresa puede decir para que todos estén enterados de que se va a realizar un simulacro de emergencias, pero la idea es reaccionar o evaluar la reacción de los colaboradores y la brigada de emergencia en un hecho inesperado. Es decir, supongan ustedes que la organización nos dice a nosotros, bueno, equipo y brigadistas, la próxima semana, es decir, en la semana del 31 de marzo al 4 de abril, ¿sí? Eh, en la semana del 31 de marzo al 4 de abril vamos a ejercer un simulacro. Por lo tanto, la situación de emergencia puede suceder en cualquier momento en esos días. O hay organizaciones que dicen, bueno, damas y caballeros, hoy vamos a llevar a cabo un simulacro de emergencias, así que estén atentos a las alarmas y a las indicaciones de los brigadistas, etcétera, etcétera. Se puede dar en cualquiera de los dos contextos, ¿sí? En cualquiera de los dos contextos. El ideal, obviamente, sería hacerlo de manera inesperada, ¿no? Supedita, súbita, ¿sí? Pero hay organizaciones que les avisan y les informan a los colaboradores cuándo se ejecutarán las actividades o simulacros y se ejecutará o se evaluará precisamente el actuar o el accionar de las organizaciones y de los comités o brigadas de emergencia. ¿Cómo se documenta el simulacro, Edna? A través de un informe en donde se diga, por ejemplo, cuándo se realizó el simulacro, cuál fue la situación de emergencia sometida a simulación, cuáles fueron las brigadas que entraban en evaluación, si eran todas las brigadas o solo dos o tres, el listado de colaboradores que participaron en la situación, los tiempos ejecutados según los procedimientos operativos normalizados, quién fue el encargado o el evaluador de ese simulacro. Normalmente la evaluación de los simulacros se puede dejar a cargo de algún representante o miembro de los organismos de socorro. Por ejemplo, las empresas pueden llamar a un representante o a un funcionario del cuerpo voluntario de bomberos y sea la persona o el evaluador que haga este proceso
dictamen de la eficacia o determinación de la eficacia del actuar de las brigadas de emergencia y de la organización en general. Y todo eso se plasmará en un informe. No se preocupen que yo les comparto un modelo de informe de simulacros. No se preocupen. La empresa informa qué hacer en una energía o en una emergencia, a qué lugar deben desplazarse, pero lo sorprenden en cualquier momento. Exactamente. Medir el tiempo de respuesta en caso de desalojo y ver el cumplimiento del plan de emergencias y rutas de escape. Exactamente. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, el capítulo 8 de planificación y control operacional para las normas ISO 14001 y 45001 finalizaría aquí con este estándar 8.2 denominado preparación y respuesta ante emergencias. ¿Por qué razón? Porque después vendría el antepenúltimo capítulo, que sería precisamente la evaluación del desempeño del sistema de gestión. Entonces, en este caso, ya evacuamos el capítulo 8 o ya damos por finalizado el capítulo 8 para la norma ISO 45001 y 14001. Ahora, lo que viene a continuación es el estudio del capítulo 8, pero de la norma ISO 9001. ¿Me hice entender, mis estimadísimos estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Vamos a hablar o vamos a abordar ahora el capítulo 8 de la norma ISO 9001 y yo creo que ya mañana estaríamos finalizando el capítulo 8 de la norma ISO 22000 para luego empezar a hablar de evaluación del desempeño e ir cerrando nuestro proceso de capacitación y formación. Les voy a pedir el favor que me regalen un minuto nada más y ya estoy con ustedes, mis queridos estudiantes. Muchísimas gracias. En un minuto estoy con ustedes. Perfecto, muchachos. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, como les decía, ya hemos evacuado el capítulo 8 de la norma de dos normas internacionales. Bueno, prácticamente hemos estudiado, hemos visto varios estándares que vamos a encontrar más adelante en norma ISO 9001, 22000. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar ahora, permítanme por favor, la continuación del capítulo 8 de la norma ISO 9001, es decir, el estándar 8.1 para la norma ISO 9001 es exactamente el mismo, es decir, planificación y control operacional. Y ahora vamos a continuar con el desglose, ¿sí? Con el desglose de los del capítulo 8 de la norma ISO 9001. Bien, este desglose, para que ustedes sepan desde ya, es muy similar al desglose que vamos a encontrar en la norma ISO 22000, ¿vale? Es muy, muy similar. ¿Listo? Bien, perfecto. ¿Están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Bien, ok. Vamos entonces a empezar a revisar el desglose del capítulo 8, pero ahora para la norma ISO 9001. Repito, es muy similar al de la norma ISO 22, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a continuar con el estándar 8.2, pero para la norma ISO 9001 que tiene que ver con los requisitos para los productos y servicios. Este estándar se divide en tres o está compuesto de tres requisitos. El primero se llama, con el estándar 8.2.1, comunicación con el cliente. Luego viene el estándar 8.2.2, denominado determinación de los requisitos para los productos y servicios. Y luego viene el estándar 8.2.3, revisión de los requisitos para los productos y servicios. Y luego viene el estándar 8.2.4, denominado cambios en los requisitos para los productos y servicios. Entonces, les voy a explicar cada uno de ellos. Bien, ¿qué es lo que nos quieren decir a nosotros en el estándar 8.2.1 denominado comunicación con el cliente?
¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos en el capítulo 5 del enfoque al cliente? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuando nosotros hablamos de ese enfoque al cliente en el capítulo 5 en el estándar 5.1.2 de la norma ISO 9001? Perfecto. Recuerden ustedes que en ese enfoque al cliente, la idea es que para garantizar que la organización se enfoca a los clientes o se enfoca o tiene un enfoque hacia los usuarios de sus productos y servicios, ¿bien? La organización tendrá que asegurarse de que se disponen de todos los canales de comunicación e interacción para poder recepcionar, exactamente, Angélica, correcto, para poder conocer, para poder comprender e identificar las necesidades y expectativas cuando el cliente solicita algún producto o servicio, es decir, los canales de comunicación pertinentes para asegurarse de que cuando un cliente solicite un producto o un servicio, la organización pueda recepcionar esa información y darle la debida gestión y tratamiento a esos requisitos, a esas necesidades y expectativas. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros ese estándar 8.2.1? Sencillo, que la organización periódicamente tiene que asegurarse de que esos canales de comunicación estén funcionando. En el estándar 5.1.2, ¿qué es lo que dice? Asegurarse que la organización defina, establezca y ponga a disposición los canales de comunicación e interacción con el cliente. Ahora, como estamos hablando de control operacional, la organización tendrá que asegurarse de que a través de esos medios de comunicación e interacción estén funcionando correctamente. Es decir, que a través de los canales de comunicación e interacción, la organización se asegure de que efectivamente puede recopilar o captar la información relacionada con los productos y servicios. Es decir, que la línea telefónica, el correo electrónico, la plataforma digital, en fin, le permite correctamente a la organización asegurarse de que efectivamente se captan, se capturan, se reciben todos los requisitos o la información pertinentes a los productos y servicios, que a través de esos canales de comunicación la organización se asegura que efectivamente se le puede dar tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, consultas, los pedidos, etcétera, etcétera. Que a través de esos canales de comunicación la organización se asegura que efectivamente se puede obtener retroalimentación de los usuarios o de los clientes cuando una vez se hayan consumido o hayan consumido sus productos y servicios. E inclusive que a través de estos canales de comunicación e interacción, el cliente inclusive pueda suministrar información de su propiedad. Le voy a colocar el siguiente ejemplo. Los datos personales, nuestro nombre completo, nombre y apellidos, nuestro correo electrónico, escuchen, nuestro nombre completo, nuestro correo electrónico, nuestro número telefónico, nuestra dirección de residencia, son datos personales. Es decir, es información que es de nuestra propiedad. Por lo tanto, la organización tendrá que asegurarse de que esos datos personales se obtienen, se resguardan y se les da el debido tratamiento a través de estos canales de comunicación e interacción. ¿Cómo puede asegurarse la empresa como medida de control operacional que esos canales de comunicación están funcionando correctamente? Recuerden, a través de la validación y de la verificación. ¿Capichi? Did you understand, my dear students? La empresa puede aplicar controles relacionados con validación y verificación. Por ejemplo, supónganse ustedes que la organización determinó un procedimiento para el enfoque y comunicación con el cliente. Hay un procedimiento, bueno, pues permítame y les cambio la portada. Un procedimiento. Aquí dice, bueno, supongan que aquí dice procedimiento para el enfoque y comunicación con el cliente. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, actividades o tareas a realizar cuando un cliente haga un pedido. Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Ah, ok.
¿A través de qué medio de comunicación se van a recibir los pedidos? A través de un correo electrónico. Ok, perfecto. La empresa toma ese procedimiento, observa esos pasos para la recepción de los pedidos y el canal de comunicación e interacción y simplemente verifica que ese canal, a través de ese canal de comunicación, se hayan recepcionado todos los pedidos. Por lo tanto, la organización tendrá que utilizar alguna base de datos, ¿de acuerdo? Alguna base de datos, como les voy a mostrar a continuación, por ejemplo, una empresa de servicios, o bueno, la base de datos que estoy implementando con mi empresa, ¿sí? Una base de datos en donde se recepcionen todos los pedidos, todas las solicitudes, ¿de acuerdo? Ahora, que a través del correo electrónico X o Y se van a recepcionar todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demás. Ah, perfecto, ok. ¿Qué vamos a hacer cuando un cliente, cuando la empresa recibe una petición, queja, reclamos, sugerencias? Ah, se va a proceder de la siguiente manera y se describen 5 actividades. Perfecto, entonces la organización puede tomar ese procedimiento y verificar que efectivamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias se recepcionan y se gestionan según lo que dice ese procedimiento o según lo que determina ese método de trabajo. En eso consiste la verificación. Ahora, la validación, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, supónganse ustedes que después de haber gestionado las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demás, la organización le enviará una respuesta por escrito o bueno, o a través de un correo electrónico informándole o dándole una respuesta eficaz con respecto a su problemática. Una vez se hayan gestionado todas las PQR, SDF, etcétera. Perfecto, la organización como mecanismo de validación puede decir, por favor, ¿cuántas han sido las quejas o los casos de quejas, peticiones y demás presentados en el mes o en el transcurrido en el mes o en el mes anterior? Ah, señor Mario, se presentaron 5 quejas. Ah, ok. Según este procedimiento, me dice que cuando se hayan gestionado esas PQR, SDF, etcétera, ¿sí? Se le tuvo que haber entregado una respuesta por escrito al cliente. Perfecto, quiero ver cuál fue la respuesta de cada uno de esos casos. Por lo tanto, la organización tendrá que presentar la respuesta que se le dio y validar y confirmar que esa respuesta se dio y se generó en los tiempos estipulados en ese procedimiento. Eso significa tener control operacional sobre la comunicación con el cliente. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? En eso consiste el control operacional sobre la comunicación con el cliente o alrededor de la comunicación con el cliente. ¿Vale? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? Entonces, la idea es que todos los pedidos, todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, en fin, felicitaciones inclusive, todas se recepcionen a través de estos canales de comunicación e interacción y se documente. Puede ser a través de una base de datos, puede ser a través de cualquier herramienta o instrumento documental. ¿Listo? Bien. Claros entonces con ese estándar 8.2.1, comunicación con el cliente. ¿Listo? ¿Les quedó claro ese estándar? ¿Sí? Que haya evidencia del octavo. Correcto, mi querida Mary. Exactamente. Muy bien. Bueno. Vamos entonces ahora con el estándar 8.2.2 denominado determinación de los requisitos para los productos y servicios. ¿Qué sucede con ese estándar? Resulta que en, en ciertas ocasiones el cliente puede llegar a una organización y perfectamente no tener la suficiente capacidad de expresar lo que realmente desea. Por ejemplo, supónganse ustedes que supónganse ustedes que son una ferretería, ustedes, ¿sí? Y yo soy un cliente de ustedes. Y de repente voy o me contacto por algún medio de comunicación con el cliente y les digo, muchachos, necesito una tubería para un proyecto. Ustedes dirán, bueno, profesor, espere un momento. ¿Exactamente qué necesita? ¿Por qué razón? Porque hay muchos tipos de tubería. Hay tubería para el agua, hay tubería para las instalaciones eléctricas o cableado eléctrico,
hay tubería para la transmisión de gas o temperatura. ¿Qué tipo de tubería necesita? Ah, yo necesito tubería para que transite agua. Ah, bueno, profe. Ok. Segunda pregunta, profesor. Hay diversos tipos de agua que pueden circular, diversos tipos de agua que pueden circular a través de esa tubería, por ejemplo. O tenemos tubería dependiendo del tipo de agua que usted desea circular, por ejemplo. Hay tubería para transportar agua potable, hay tubería para transportar aguas residuales, hay tubería, por ejemplo, para transportar, bueno, aguas residuales o residuos o vertimientos. ¿Qué necesita transportar a través de esa tubería? Ah, agua potable. Ah, perfecto. Bueno, profe, resulta que hay ciertos tipos de materiales o cierta materia prima con la que se fabrica ese tipo de tubería. Entonces, usted la desea en tubería PVC, en tubería en material galvanizado, ¿cómo lo necesita? Ah, la necesito en PVC. Perfecto. Entonces ya tenemos tres requisitos claros, profe. Usted quiere transportar, quiere tubería para transportar agua, en este caso, transportar agua potable y además que la tubería esté fabricada en PVC, no en material PVC. Profe, resulta que en esa tubería puede circular agua a alta presión, como puede trabajarse agua a media o baja presión. ¿Qué tipo de presión desea usted manejar? Ah, yo necesito agua a alta presión. Ah, perfecto, listo. Profe, en la tubería tenemos diversos diámetros, media pulgada, una pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 pulgadas. ¿Cuál es el diámetro de la tubería que usted necesita? Ah, profesor, ok, listo, muchachos. Yo necesito tubería de 3 pulgadas. Ok, profe. Además, profesor, hay tubería de 1 metro, 1,5 metros o 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, 6 metros, 9 metros, 15 metros, 18 metros. ¿Cuál será la longitud que usted necesita? Ah, yo necesito tubería de 3 metros de longitud. Eso que les acabo de decir es lo que tiene que ejecutar la organización para determinar con certeza los requisitos para los productos y servicios. Es decir, la organización debe tener establecido un libreto, un procedimiento, un instructivo o un manual que tendrán que aplicar cuando un cliente solicita un producto o un servicio. Bien, para que independientemente de que el cliente sepa expresar lo que realmente necesita o no, la organización pueda determinar y documentar con exactitud lo que el cliente necesita. Por ejemplo, en tema de productos, ¿sí? Podríamos hablar de cantidades, especificaciones como longitudes, materiales, diámetros, volumen, presentación, empacado, en fin. Y en materia de servicios, por ejemplo, podríamos hablar de las personas o el perfil de la persona que desean que preste el servicio, cuál es el tipo de servicio que necesita, en dónde se va a prestar, cuáles serán los días o de qué manera se va a prestar el servicio, será necesario utilizar o no algún dispositivo, herramienta o equipo para prestar el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que exige la norma ISO 9001 en este caso es que la organización tenga un libreto, como se dice coloquialmente, o un procedimiento, un instructivo o un manual que le diga a la organización cuáles serán los cuestionamientos o las preguntas que va a realizarle a los clientes para saber con certeza lo que ellos necesitan y saber con exactitud o determinar con precisión los requisitos para los productos y servicios. ¿De acuerdo? Un catálogo de productos. No, Luis Miguel. Una cosa es un catálogo de productos. A ver, en un catálogo de productos, por ejemplo, pueden aparecer, bueno, a menos que en el catálogo de productos se presente la descripción completa del producto. Por ejemplo, en un catálogo de telefonía o teléfonos de dispositivos de telefonía celular, ¿sí? Si en el catálogo aparece la resolución de las cámaras, aparece el procesador que utiliza, aparece el sistema operativo, aparece las dimensiones, la ficha técnica exactamente, si en el catálogo aparece completísima la información y el cliente dice, quiero me puede servir como evidencia. ¿De acuerdo? Exactamente. Si en ese catálogo aparecen todas las especificaciones describiendo con claridad las características del producto y eso le permite rápidamente al cliente escoger
rápidamente ese producto, eso me sirve como evidencia para la determinación de los requisitos. Ahora, si no existe, si no existe ese tipo de catálogo, entonces lo que debe hacer o contar la organización es con algún libreto o alguna, no sé, ¿cómo decirlo? Algún tipo de guión y saber exactamente las preguntas que tiene que formular esa persona, pero que estén documentadas. Por ejemplo, si se trata de un producto, entonces preguntarle cantidad, especificaciones técnicas como longitudes, diámetros, volúmenes, peso, color, presentación, empacado, etcétera, etcétera, según el producto que comercialice la organización. ¿De acuerdo? Para que esa persona vaya tomando nota de esos requisitos y se sepa con certeza lo que en realidad el cliente necesita según el producto o el servicio que requiera el cliente. Me hice entender, me confirman, por favor, son tan amables. Profe, en el caso de mi organización, que es una funeraria, se detallaría mediante algo como planificación, asesoría al servicio. Exactamente, Freddy. Entonces, en ese caso, se podría desplegar, ¿sí? Se podría desplegar eh, la descripción exacta de los servicios funerarios que van a prestar, pero con todo el detalle del caso, ¿sí? Para que el cliente diga, sí, yo quiero este servicio exequial. Una vez se le haya dicho, mire, tenemos los siguientes servicios exequiales, cada servicio exequial tiene estas características o tiene estas actividades, entonces, ¿cuál desea? Y el cliente diga con certeza, yo quiero este. Entonces, la descripción exacta, absolutamente detallada de esos servicios también nos sirve como evidencia para determinar con exactitud los requisitos para los productos y servicios, ¿vale? También sirve un chatbot. Rodrigo, si el chatbot le permite a la empresa saber con exactitud lo que el cliente necesita, perfecto, no hay problema. Lo importante es que eso que genere el chatbot quede documentado. Bien, que quede documentado o bajo qué criterios o bajo qué parámetros el chatbot hará los cuestionamientos para saber con exactitud los requisitos para los productos y servicios. Es decir, se puede presentar como una ficha técnica, por decirlo de alguna manera, del chatbot y yo como auditor conocer las preguntas que va a realizar el chatbot para ver si este instrumento me da la suficiente tranquilidad de que le va a permitir a la organización saber con exactitud los requisitos para los productos y servicios a través de las preguntas o cuestionamientos que haga el chatbot. ¿De acuerdo? Muchas veces el chatbot nos direcciona hacia un asesor. Exactamente, Luis Miguel. Exactamente. Entonces, en ese caso, pues si se está utilizando este instrumento y dado el caso de que el chatbot tal vez no pueda determinar exactamente lo que necesita y lo direcciona hacia un asesor, perfecto, que el asesor tenga documentado ese guión, que tenga documentado lo que le va a preguntar o la forma o estrategia que el asesor va a aplicar para saber con certeza qué es lo que realmente el cliente necesita. Entonces, como le digo, hay empresas que tienen guiones o empresas que tienen un procedimiento y dicen lo siguiente. Primero, el asesor para poder determinar los requisitos de los productos o servicios tiene que hacer las siguientes preguntas. Esto y esto. Y de acuerdo a la respuesta se podrá saber o se podrá determinar con exactitud o con tal certeza lo que los clientes requieren o lo que los clientes necesitan. Y listo, ¿ya? Y todo eso debe quedar documentado, mis estimados estudiantes. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Bien. Una vez determinados los requisitos para los productos y servicios, ahora viene la revisión. Una cosa es saber, es decir, una cosa es saber con certeza lo que el cliente necesita y otra muy distinta es saber si la organización puede cumplir o no con esos requisitos.
Bien, por eso, como medida de control operacional para lograr la conformidad y satisfacción de los usuarios, una vez la empresa haya determinado, una vez la organización haya definido, haya reconocido los requisitos para los productos y servicios, ahora lo que tienen que hacer es, según el estándar 8.2.3, es revisarlos y confirmar si en realidad puede o no puede cumplir con esos requisitos. Bien, si me hice entender hasta ahí, me confirman, por favor. Eso es lo que le dice a las empresas ese estándar 8.2.3, que una vez determinados los requisitos, la idea es que la organización se tome la molestia de confirmar, en primer lugar, de revisar, de evaluar si está en capacidad o no de cumplir con esos requisitos. ¿De acuerdo? Es una sí, claro, Angélica, es que antes de decirle o darle una respuesta al cliente, lo primero que tiene que hacer la organización es tomar los requisitos identificados y convocar una mesa de trabajo o aplicar alguna metodología de autoevaluación para saber si puede cumplir o no con esos requisitos. ¿De acuerdo? Mi estimado Rubén, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Rubén. Pues, bueno, sí, tal vez un poquito complementar en esta parte para entenderle bien, Inge. En el requisito 8.22, entonces la primera etapa sería, en base a lo que estamos produciendo, hablando de productos, realizar una ficha técnica con todas las características de mi producto, ¿verdad? Sí. Y en el requisito 8.23, bueno, generalmente esto siempre pasa en una empresa de que a veces el cliente solicita un producto con ciertas características que él necesita, ¿no? Entonces, generalmente nos envía el cliente a veces una ficha técnica externa donde nos dice yo quiero este producto con tal especificaciones. El objetivo de este punto, requisito 8.2, es revisar si es que realmente podemos cumplir a cabalidad lo que está solicitando el cliente. En el caso que no se pueda, directamente se estaría rechazando, bueno, tal vez la negociación, ¿no? Más o Bueno, menos de esa o forma. no, sí, es decir, en el 8, es decir, en este estándar 8.2.2, en este caso, cuando el cliente les entrega a ustedes una ficha técnica, por ejemplo, del producto o las condiciones o características del producto en que las necesita, ustedes ya determinaron los requisitos para los productos y servicios porque el propio cliente se los entregó. Les dijo, yo necesito un producto o un servicio tal y como está aquí. Aquí están mis requisitos, aquí están. Acá se los paso. Perfecto. Ahora, lo que viene a continuación, según el estándar 8.2.3, es la organización apenas tenga o haya recibido esos requisitos, empezar a revisar si puede o no cumplir con esos requisitos. No se trata de que se rechace esa negociación, ese proyecto, sino que se trata que la organización, según el resultado de la evaluación, ¿de acuerdo? Según el resultado de la evaluación o de la revisión que se haya aplicado, la empresa pueda confirmar con total certeza, responsabilidad y honestidad si puede o no cumplir con esos requisitos. Entonces, si puede cumplir, perfecto, se lo hará saber a la organización, al cliente, se lo tendrá que notificar utilizando los medios de comunicación e interacción con el cliente, los que quiera, para informarle, decirle con exactitud que con total certeza, perdón, que efectivamente puede cumplir con esos requisitos. Pero dado el caso que no pueda, entonces se le dé la oportunidad a la organización de generar una contrapropuesta. Es decirle, les voy a colocar un ejemplo. Supóngase ustedes que retomamos el caso de la ferretería. Yo les digo a ustedes, muchachos, necesito 750 unidades de tubería, primer requisito, 750 unidades de tubería fabricada en PVC para transportar aguas residuales. Ahí viene el tercer requisito. Repito, el primero, cantidad, 750 unidades de tubería. Material en el que tiene que estar fabricada esa tubería, PVC. Tercer requisito, el tipo de agua que necesito que circule por esa tubería, aguas residuales. Cuarto, necesito que cada tubo tenga un diámetro de 3 pulgadas, por ejemplo. Quinto,
necesito que la longitud de cada tubo sea de 3 metros y necesito que por favor me entreguen dentro de 15 días o dentro de 2 semanas todo ese material en el lugar donde yo necesito que me lo entreguen. Perfecto, ahí la organización ya supo con exactitud los requisitos del cliente, en este caso, o en ejemplo, mi caso, ¿sí? Ahora, ustedes cuando reciban esos requisitos y tengan claro la fecha, cantidades, diámetro, longitudes, tipo de material, todos esos requisitos, ahora ustedes van a revisar si pueden cumplir con las cantidades, las especificaciones, cantidades y los plazos. Entonces, ustedes una vez hayan revisado los requisitos que yo solicito, ustedes me lo tendrán que informar bien a través de los medios de comunicación, por una llamada telefónica, un correo electrónico o decirme, profesor, efectivamente, perfecto, sí, podemos cumplirle, según las fechas, cantidades, especificaciones técnicas y demás. O de lo contrario, si no pueden cumplir con eso, entonces generen una contrapropuesta. Por ejemplo, ustedes digan lo siguiente, profesor, para dentro de 2 semanas, en este momento no tenemos las 750 unidades, por ponerle un ejemplo. Solamente tenemos 500. Pero resulta que nosotros, y además, el proveedor de ese tipo de tubería nos solicita a nosotros que como mínimo hagamos un pedido de 1000 unidades. Entonces, el proveedor no nos va a enviar a nosotros solo las 250 las unidades que nos hace falta, sino que nos va a enviar un pedido de 1000 unidades. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a realizar un pedido de 1000 unidades, le vamos a reservar unas unidades para su proyecto, pero entonces no se los vamos a entregar dentro de 15 días, dentro de 2 semanas y dentro de 3 semanas. ¿Qué le vamos a ofrecer a usted? Nosotros vamos a asumir los costos de logística, es decir, nosotros vamos a asumir los costos de transporte y de envío de nuestra empresa hacia el lugar donde usted necesita ese material, es decir, usted no va a tener que asumir ningún costo de envío o ningún costo adicional sobre el envío y además le ofrecemos un descuento de tanto por ciento sobre el valor de la factura. Eso es lo que busca ese estándar, la revisión de los requisitos para los productos y servicios. Que por un lado, la organización confirme si está en capacidad o no de poder cumplir con los requisitos identificados. Segundo, que se los informe a los clientes de manera documentada, puede ser a través de un correo electrónico. Si es una llamada, entonces registrar la llamada y lo que se dijo en esa llamada, etcétera, etcétera. Y tercero, en caso tal de que no exista la posibilidad de cumplir con esos requisitos, entonces que la organización pueda formular una contrapropuesta. Porque aquí en la revisión de los requisitos para los productos y servicios, la empresa también va a identificar circunstancias de riesgo y oportunidad. Porque al no obtener la posibilidad de poder cumplir esos requisitos, ahí estaríamos ante una circunstancia de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la organización conoce con exactitud las circunstancias de riesgo, inmediatamente podrá formular las medidas necesarias para abordar esas circunstancias de riesgo y formular una contrapropuesta que ayude a mitigar esa circunstancia de riesgo. Esto, lo que les acabo de decir, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Con el requisito 8.2.3 se puede evitar la publicidad engañosa. Exactamente, Luis Miguel. Exactamente. Entonces, solo lo hace todo el proceso área encargada de mercado y ventas, es decir, revisar cómo realiza su comunicación con el cliente. Alejandro, no, aquí no solamente participa el área de mercado y ventas, aquí participan todos los procesos encargados, por ejemplo, logística, el área de mercado y ventas, el responsable o el encargado del sistema de gestión, el área financiera. ¿Por qué? Por ejemplo, supónganse ustedes que para poder completar el pedido que les estaba diciendo,
¿sí? Sea necesario la adquisición de 250 unidades. Entonces, convocará la organización a todos los procesos relacionados e involucrados para tomar esa decisión. Por ejemplo, el equipo de compras, ¿sí? El equipo de compras tendrá que determinar la viabilidad de solo solicitar ese número de unidades que faltan para completar el pedido o qué tipo de estrategia van a implementar, ¿sí? Porque es posible que el proveedor les diga, no, solo 250 no les puedo, solo esas 250 unidades o las unidades que ustedes necesitan no se las puedo despachar. Recuerden que nosotros las despachamos por centenares, por miles, en fin. Bien, entonces hay que tomar una decisión que el equipo de compra se encargue de tener ese contacto con el proveedor para entrar a llevar a cabo esa negociación. Segundo, los encargados del área contable y financiera para saber la disponibilidad de los recursos económicos para poder hacer ese pedido. Tercero, los encargados de logística, es decir, cuando llegue esas unidades restantes, cómo se van a ingresar al inventario. ¿De acuerdo? Los encargados de mercadeo y ventas, que cuando ya estén las unidades ahí en el inventario, estén ya disponibles, cómo se le informará o de qué manera se le notificará al cliente. Y todas esas decisiones, la alta dirección y el encargado del sistema de gestión, pues estarán muy atentos precisamente para cumplir con este estándar o cumplir con este requisito. E inclusive dentro de esas decisiones que puede tomar la alta dirección, por ejemplo, junto con todo este equipo de trabajo, es el tema de los descuentos, ¿sí? Entonces, el área de mercadeo y venta le dirá a los miembros de la alta dirección, mire que nos comprometimos con esto, identificamos estas circunstancias de riesgo, estas son las oportunidades, si cumplimos con este contrato, el cliente nos va a seguir llamando para seguir, digamos, teniéndolo en cuenta como referente, como proveedores de materiales de construcción. Esto existe la posibilidad que todos los proyectos de obra o de construcción que vaya a ejecutar el cliente, pues nos tengan nosotros tengan en cuenta nosotros en primer lugar para poderles suministrar o seguir proveyendo de estos materiales de construcción sus proyectos, etcétera, etcétera. Y señores miembros de la alta dirección, nosotros consideramos importante generarles cierto descuento del tanto por ciento según los análisis y evaluaciones de mercadeo y ventas para lograr fidelizar este cliente. Entonces, con toda esa información que le suministre cada proceso o equipo involucrado, la alta dirección tomará la decisión con respecto a la respuesta que se le podrá suministrar al cliente. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Y obviamente, y con esto cierro la sesión de hoy, es muy probable que sucedan cambios. Es decir, ya cuando sí, Leonardo, mañana nos conectamos, estoy por confirmarles, probablemente nos conectemos entre las 8:30 de la noche, de la mañana, perdón, más o menos, no a las 8, sino por ahí 8:30 de la mañana. Yo ahorita a través del compañero Edgar les informo, les confirmo, no se preocupen. Puede ser entre las 8:30 o un poco después de las 8:30, ¿vale? No se preocupen, yo les confirmo con mi compañero Edgar. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que nos dice nosotros el estándar 8.2.4? Cambios en los requisitos para los productos y servicios. Una vez ya se hayan determinado los requisitos y se hayan revisado el cumplimiento de esos requisitos, es muy probable que haya un cambio. ¿Listo? Entonces, supongan ustedes que digan, listo, profesor Mario, ya tenemos todo listo y organizado para completarle su pedido de las 750 unidades. Ya determinaron los requisitos, ya revisaron todo, generaron toda la logística y lo que les acabo de decir. Y ustedes me informan, listo, profesor Mario, ya tenemos todo organizado para entregarle a ustedes las 750 unidades en estas y estas y estas plazos y condiciones. De repente yo les puedo decir, muchachos, ya no necesito 750 unidades, resulta que necesito 1000.
una vez de que se hayan cumplido la determinación y revisión de los requisitos. Entonces, en ese caso, la organización tendrá que, digamos, definir los mecanismos de reacción o respuesta cuando sucedan cambios. En ese caso, si se materializa algún cambio tras haberse determinado y revisado los requisitos, entonces la organización tendrá que informarle al cliente, listo, profesor Mario, vamos a cumplir con su pedido, pero tenga en cuenta que el periodo de entrega se va a alargar por estas y estas razones. El costo de la factura se incrementará en un tanto por ciento de estas y estas razones y así sucesivamente. Bien, entonces cuando hayan cambios en los requisitos para los productos y servicios, la organización tiene que formular los criterios de actuación pertinentes para actuar o reaccionar ante esos cambios, cosa tal que no vaya a afectar la capacidad de respuesta de la organización ni tampoco vaya a comprometer o perjudicar la conformidad y satisfacción de sus usuarios. Todo lo dicho el día de hoy les quedó claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Entonces, mis estimados estudiantes, en unos contados minutos yo me comunico con el compañero Edgar Castillo para confirmarles mañana la hora de inicio. ¿Listo? No se preocupen que yo se los hago saber. Un abrazo para todos, feliz noche y nos vemos mañana, mis queridos estudiantes. Mañana nos encontramos para continuar con el estudio de las normas internacionales. Una feliz noche para todos. Que descansen, muchachos.